soy Benita Ceballos, soy psicoterapeuta. Para mí estudiar fue el tener que esforzarme demasiado. De verdad, empecé con un cliente. Ok. Sí. Siempre crean en ustedes y trabajen mucho en ir hacia adentro. Porque cuando te conoces, cuando conoces tus miedos, cuando conoces tus monstruos y cuando puedes enfrentarlos, todo cambia. Yeah, ya soy Pollo Nájera. Bienvenidos al video podcast número 72. Ya estamos rebasando y ahí vamos acumulando y acumulando. Y bueno, muchas gracias a todos los que reproducen este video podcast y el audio también. Recuerda que las plataformas están disponibles: Spotify, Apple Podcast y por supuesto YouTube. El día de hoy tengo a una persona que está aquí a mi lado derecho, su lado izquierdo en pantalla. Ella es... Es que no sé por qué hubo ese cambio, estás igual o peor que yo. Benita, Elba Ceballos está en la casa, ¿cómo estás? Muy bien, Pollo, ¿y tú qué tal? Todo bien. Bueno, antes de iniciar y dar todo este contexto de video, hay una dinámica que todos los que pasan por este video podcast lo hacen. Anteriormente podcast. Benita Elba Ceballos. Benita Ceballos. Ok, Benita Ceballos. Quiero que nos platiques en unos breves momentos. ¿Conoces qué es un speech de elevador? Ajá. Ok, me gusta. Entonces, 1 minuto, corre tiempo, adelante. Ok, pues soy Benita Ceballos, soy psicoterapeuta. Estoy en esto de la terapia hace alrededor más o menos de 7 años. Me encanta, no creo que yo me haya podido dedicar a otra cosa. Siento que esta es mi pasión y conforme pasan los años creo que me enamoro muchísimo más de esto. Siempre estoy en mejora continua, me gusta mucho el espacio y me gusta que quien llegue a este espacio se sienta seguro, se sienta en confort y sobre todo se vaya con un excelente sabor de boca, ¿no? Que vaya con mucho aprendizaje. Ok, nos fuimos recio, Benita. Oye, tenemos que ya casi 5 años ahorita al momento. Noviembre de 2025 serían 5 años. Así es. Oye, nomás para poner un contexto, cuando iniciamos en el programa en La Naranja Morning Show, también hace ya 7 años, más de 7 años, pues yo estaba teníamos una colaboradora en ese momento que era una sexóloga. Y luego tuvimos como que esta evolución, no encontrábamos pues una persona correcta que tuviera estas problemáticas en consulta, que durante todos estos años que nos has acompañado, pues ha sido una consulta y una evolución y un aprendizaje constante. ¿Te acuerdas cómo transcurrió esto o ni se te pasa por la mente? Claro que sí, recuerdo que una amiga mía, una colega mía te pasó el contacto, nos comunicamos y a partir de ahí les puedo decir que yo sentía mucho miedo al inicio porque el salir en la radio, el que me escucharan, quizá el temor a ser juzgada también por lo que decía, muchas cosas pasaban por mi mente, pero pues al final me animé y ya tenemos casi 5 años. ¿Es correcto? Y sí ha sido, la verdad, mucha la evolución, porque en un inicio, la verdad, era una tortura para mí cada lunes. Okay. Porque era el tema, porque era desarrollarlo, porque era luchar con mi mente también por esta parte de que no me gustaba ser como expuesta, ¿no? No me gustaba esta exposición a lo que pudieran decir los demás. Entonces sí me costaba mucho trabajo, la verdad. Y en ese momento, me acuerdo que todavía no entraba la pandemia y estabas tú acompañando en cabina. Después llegó pandemia y prácticamente pues cambió para todos y también para tus pacientes. Así es, totalmente. Creo que fue una evolución y nos tuvimos que adaptar muchísimo a todo lo nuevo, pero también la verdad fue algo muy maravilloso porque conocimos y expandimos muchísimo tanto el conocimiento que tenemos como la forma de dar terapia, como la forma de escuchar esta parte de los programas en radio. Entonces, para mí fue bien interesante, pero también fue un reto. Oye,
Pues hemos compartido mucho durante estos años, cosas buenas, cosas malas, cosas, pues, de todo. Y, pues, yo también quiero ahorita irme, pero para conocer más de ti y de la parte de cumplir tus sueños. Cuéntame, por favor, ¿qué es lo que te motiva el ser psicoterapeuta, el ya terminar una carrera y, bueno, integrarte ahora sí con las problemáticas y ayudar personas? Es una historia bastante como una montaña rusa para mí, ¿no? Porque para mí estudiar fue el tener que esforzarme demasiado, fue tener que... mis papás pudieron darme, por así decirlo, hasta la preparatoria. A partir de ahí yo tenía dos opciones que desde niña yo las quería, que era ser maestra y también me hubiera gustado mucho ser doctora, ¿no? Entonces, la parte de la psicología viene cuando nosotros yo de niña, pues, y yo y mis hermanos, pues éramos muy humildes. Entonces, una vez fui a ver una película en un cine de esos de carpa que había, ¿no? Allá en mi pueblo. Entonces, ahí presentaron una película en donde salía un mago con una varita mágica. Y cumplía deseos. No era Harry Potter, ¿va? Ok. Entonces, ahí fue cuando, como que esa idea se me quedó grabada. Y después, cuando yo veía como que niños pasar por cosas, yo era una niña también, pero cuando veía niños pasar por cosas o hacía personas, yo decía a personas de la calle o hacía en mi cabeza, me gustaría tener una varita mágica para poder quitar ese sufrimiento, ¿no? Entonces fui creciendo y así pasó. Cuando yo llego a mi adolescencia empiezan a ocurrir muchos cambios en mí. Yo era muy rebelde, terminé la prepa porque me esforcé mucho, porque yo tenía una meta que era, yo quería estudiar. Era lo único que sí sabía. ¿Cómo? No sé, pero yo quería estudiar. Entonces, la terminé, ahí fue donde pausé. Dije yo, no sé, necesito trabajar, necesito hacer esto para lo que sigue. Y ahí, en ese inter, conocí a una psicóloga. Ella me ayudó mucho. Entonces, cuando ella llega y me cambia un panorama, dije yo, esto quiero ser yo. Dije yo, esto. Yo tenía como 17 más o menos. Cuando ella empezó a guiarme en esto, ella no me cobró, ella fue un ángel en mi camino. Entonces, ahí empezó como este cambio de chip. Dije yo, no, ya no quiero ser maestra, ya no quiero hacer esto, a mí me gustaría hacer esto. Entonces, cuando salgo, empieza esta lucha porque tenía que conseguir trabajo para poder estudiar, y empiezo a trabajar y luego ya me meto a estudiar. Cuando empiezo a estudiar, ahí fue cuando dije, esta va a ser mi varita mágica. Y a partir de ahí, termino la carrera. La verdad, empezar a dar terapia para mí fue muy difícil porque para mí era una responsabilidad muy grande. Yo termino de estudiar y no ejerzo hasta 6 años después. Porque para mí era, no puedo hacerlo así nada más. O sea, tengo que primero trabajar en mí. Y luego seguir preparándome, me capacité, hice diplomados, hice cursos, después empecé la maestría y así me fui. Entonces, a la fecha sigo cursando la maestría porque la había pospuesto, la había pausado, pero me fui preparando hasta que dije, es momento, y empecé. Oye, Benita, ahorita hay un tema muy... escabroso, lo podemos decir de esa manera. La inteligencia artificial ahorita está tomando un rumbo muy, muy grande, y yo creo que ya desde hace unos años, de que las personas le preguntan a una computadora, y en alguna ocasión lo comentábamos en el programa. ¿Tú cómo ves este panorama? Tú como especialista y también con un trato humano, porque es algo que las máquinas no te van a dar, no van a estar. O sea, sí tú le puedes poner y te va a decir, pero pues qué tan cierto puede ser, o qué tal que no, o ya está mucha evolución y adiós psicólogos. No lo sé, ¿desde qué perspectiva lo analizas tú? Creo que creo que lo habíamos mencionado en este último programa, ¿no? Es algo muy importante, es algo muy padre, es algo muy práctico, es algo muy rápido, es algo que está a la mano. Si estás en un, no sé, cuadro de ansiedad, le
pones ahí, qué hacer porque no puedo respirar o esto, te va a arrojar una serie de pautas, Sí. pero también te va a arrojar y te va a decir, acude con ayuda profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí puede ser una herramienta muy útil, pero también no está esta parte humana, no está, uno, como te lo comentaba aquella vez, uno no puede percibir la parte de la inteligencia artificial, no puede percibir todo lo que está en tu entorno. Tú como persona no puedes desarrollar todo el contexto que tienes para lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque no lo alcanzas a percibir, porque nada más estás basándote en tu emoción y en tu pensamiento. Entonces, cuando estás con una persona que empieza como que a hablar, a sacar, a desarrollar todo lo que le está pasando, empieza a darse cuenta realmente de lo que está pasando. Y cuando tú le hablas a una máquina, te va a contestar desde lo que tú estás percibiendo, desde lo que tú estás pensando, desde lo que tú estás desarrollando, pero sin ver lo que hay más allá de tu conducta, de tu entorno, de tu familia, de tu trabajo, de todo lo demás, porque quizá ni tú lo alcanzas a percibir. Entonces sí es una herramienta que te puede ayudar muchísimo a sobrellevar el momento, por así decirlo, o a darte herramientas, pero la psicoterapia te va a dar todo el contexto que se necesita para que tú no necesites preguntarle a una herramienta, a una inteligencia artificial, para tú poder solucionar la problemática que tengas. Es la diferencia. Ok, pues muy grande, ¿no? Oye, bueno, los psicólogos, te digo, son esta parte humana, sí, el ayudar, sí, el escuchar. ¿Qué retos hay para la gente que quiere estudiar y quiere desarrollarse en esta profesión? El reto, con lo que uno se topa mucho es con el miedo que se tiene a poder empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tienes que capacitarte, sí tienes que aprender, tienes que desarrollarte primero tú como persona, primero trabajar en ti, porque es bien fácil llegar aquí y empezar ahora sí que a ver la problemática de los demás, pero ¿qué pasa cuando esa problemática te choca, te checa? Y entonces sí, ahí te puedes enganchar. Entonces es bien importante como perder el miedo, ¿sabes? Primero, empezar desde cero es muy complicado, es muy difícil. ¿Por qué? Porque primero tienes que especializarte en algo. No nada más es como terminar la carrera, sino que ya después es ver qué más sigue. Encontrar diplomados, encontrar a alguien que te pueda apoyar, a que ver cómo es una terapia. Las prácticas son súper importantes. El decir, te dicen mucho, es que de esto, en mi caso, cuando yo estaba estudiando, decían, es que de esto no se vive. ¿Sí? Esto no te va a dar para vivir. Si tú crees que esto te va a dar, que en un inicio no, obviamente, como todo. ¿Por qué? Porque para llenar agenda, pues es complicado. Pero si tú le chambeas, si tú le das, si tú no desistes, si eres constante, si eres disciplinado, te va a llevar a decir, wow, o sea, ahora vivo de esto. Oye, bueno, estás tocando un tema interesante, el tema del emprendimiento, porque tú como psicoterapeuta, pues te vuelves también tu propio jefe, manejas tus tiempos, eso súmale la familia. ¿Te acuerdas cómo es que inició una Benita Ceballos en el tema de la psicología, ya dando consultas? Y cómo el tiempo, cómo también la perseverancia, la constancia, ser responsable con lo que tienes que hacer, pues te ha llevado a convertirte a lo que eres hoy en día. Claro que sí. Cuando yo inicio, recuerdo muy bien, inicio en un lugar muy pequeño, allá por lo último de la ciudad. Para la periferia. Sí. Periferia de la ciudad. Llámese, pondremos contexto porque las periferias pues están en todas las ciudades. Ajá, entonces era una periferia hacia el sur. Ajá, muy hacia el sur. Entonces era un pequeño lugar, era muy acogedor, pero sí estaba en un lugar un poco... peligroso. Sí. Entonces, ahí empecé, de verdad, empecé con un cliente. ¿Sí? Dijeran ustedes a la semana, no, cada 15 días, y fue un poco complicado porque yo trabajaba en otro lugar, trabajaba en recursos humanos en otra empresa, en una empresa, entonces eso me ayudaba a sustentar esta parte en lo que daba, ¿no? Empecé cobrando lo mínimo, y de ahí fui evolucionando. Después tenía clientes incluso que venían de la otra periferia hasta allá. Y así... ¿Y eso fue por recomendación? Sí, de recomendación en recomendación. Todavía me acuerdo de mi primer cliente. Recuerdo todo perfectamente. Tenía muchísimo miedo porque no sabía cómo
ya había tenido experiencia, pero ya tenerla yo sola frente a una persona, aunque tú ya tuviera diplomados, con que tuviera todo lo que tú quieras, no es lo mismo, ya es, ahora sí que hago, ¿no? Entonces, de ahí ya fui evolucionando, seguí con ese consultorio, seguía con mi trabajo en de recursos humanos, y además me vine aquí cerca del centro, y aquí empecé a rentar por hora. Tenía el de allá y tenía este por hora. Entonces, así fui como desarrollándome poco a poco, ya me fui dando un poquito más. No te puedo decir que a los 2 años todavía batallaba un poquito para poder decir, pues me da, ¿no? Entonces, ya después, ahí ya dejé de rentar por hora, empecé a rentar por día, sí. En pandemia, justo en pandemia, la persona que era la encargada de la renta de los consultorios fallece, es una persona súper hermosa. Entonces yo me quedo a cargo de eso, yo empiezo a rentar esos consultorios, a subrentar pues esos consultorios, y ya me instalo ahí la semana completa. Me cuesta mucho trabajo dejar aquel porque era como mi pedacito, ¿no? O sea, el inicio. Sí, o sea, donde yo había empezado, me costó mucho, todavía yo seguía acá, seguía en mi trabajo, pero aquel lugar no lo podía dejar. O sea, llegó un momento en el que ya lo solté, me dediqué completamente a esto, me dediqué ya no en tiempo completo porque aún seguía acá, pero sí ya me fue dando muchísimo más, además de que rentaba los otros consultorios, pues quedaba todavía más, pero ya era más responsabilidad, obviamente, en todos los sentidos. Renuncio al trabajo que yo tenía y ahí surgen muchísimos miedos y todo lo que te puedas imaginar porque ya no tenía algo seguro. Entonces mi mente era, ¿y si no puedo? ¿Y si pasa algo? Y mis hijos, y pues rento, y hago esto, todos los miedos que pueda imaginar uno estaba en mi cabeza, aún siendo terapeuta, ¿no? Dices tú, pues es que tú estás trabajada, pues sí, pero soy ser humano y como ser humano tengo muchos miedos. Entonces, así me aventé y dije yo, pues va. Y fue lo mejor que me pudo pasar. Qué bueno, qué bueno, porque muchas veces no pasa como lo proyectamos. Pero digo, el trabajo, las ganas de estar, de llegar a algún lugar, siento que siempre es lo que marca la diferencia. ¿Tu familia qué onda? O sea, ¿tienes una mamá psicóloga? No. ¿Tienes un tío psicólogo? No. ¿Tiene tu padrino o tu madrina de psicóloga? No. ¿No? Entonces, ¿por qué psicólogo? ¿Y cómo te apoyaron? Porque digo, de repente pueden decir, oye, pues tú estás loca y no esto. O, digo, hay de las dos vertientes. Porque puntos medios a veces no pasa. O sea, es de que no quieren que estés ahí porque a lo mejor ellos conocen más que uno y en ese momento y no te va a dar. O te apoyamos y pues vamos contigo. Mira, la idea de estudiar y todo esto, mis papás solamente pudieron darme hasta donde dijeron hasta aquí podemos, ya lo demás pues es tuyo. La verdad todo lo demás yo lo decidí, yo fui la que dijo, como puedas hazle. Mis papás nada más siempre estuvieron confiando en que lo que yo hiciera estaba bien, siempre eso sí me dijeron, hasta donde tú quieras llegar, pues adelante, lo puedes hacer. Pero nunca fue como que ni me limitaban, pero tampoco era como que, ándele, mija, vaya, ¿no? Entonces, los que sí, la verdad, sí estuvieron ahí, fueron mis hermanos siempre me han apoyado muchísimo, mis papás como esa parte que están aquí atrás, ¿no? Aquí estamos, y mis hermanos es como, órale, ándale, ellos sí, y pues, nunca le he comentado a nadie de lo que voy a hacer o no voy a hacer, me aviento, si sale... ¿Salió? Y si no, pues me dejan ir a topar. Pero siempre están. Entonces, realmente, de que tú digas, yo tuve como que esta parte de decir, ellos estudiaron, yo quiero estudiar, o así, no. Simplemente, creo que desde chica, yo siempre dije, lo único que yo sé que quiero es estudiar. Nada más. Es lo único que estaba en mi mente. Pues, más rebelde que fuera... Quien me conoce lo sabe. Saludos. Cordiales. Entonces, lo único que estaba en mi mente era terminar la escuela, sí. Porque sí te puedo decir que durante toda la prepa, todavía cuando salí de prepa, nadie creía en mí. Siempre me decían que yo no iba a terminar la escuela, que iba a terminar de adicta, que iba a terminar borracha, que iba a terminar... ¿Y mírenla? Sí. Y mírenme. Ajá. No, sí, restregué el título cuando yo me gradué, no creo que no. Pero sí fue como una lucha constante y sobre todo conmigo misma
por saber si iba a poder o no iba a poder. Pero al final de cuentas sí te puedo decir que mi familia ha sido la que me ha sostenido siempre. De la forma en que han podido, a su modo, a su forma, pero han estado ahí. Sí. Es lo único que sí te puedo decir. Ya lo demás, yo todo lo he decidido y me han dejado siempre ser muy libre en todos los sentidos. Me gustaría conocer, digo, sin nombres, pero Ajá. me gustaría conocer algún caso de alguna persona en consulta que tú le hayas dado un acompañamiento. ¿Cómo fue esta transformación de cómo llegó a cómo se fue y cómo te sentiste tú? Ok. Sin decir nombres. Sin decir nombres. O bueno, ya si no te creas. Tengo muchos casos. ¿Cuál se me podría venir a la mente? Alguno que digas, este puede ser como, pues todos los casos tienen su grado de dificultad, pero a lo mejor alguno que haya sido significativo para ti. Significativos, la verdad, todos. Todos los recuerdo perfectamente y todos me han marcado así bastante. Así de los más fuertes, creo yo, o no de los más fuertes, pero sí los que me han como marcado un poquito más, es que hace 2 años llegó un niño conmigo, 10 años, llegó refiriéndose de la escuela porque tenía fecha para suicidarse. Entonces, él tiene fecha de que le dijo un compañerito que se iba a suicidar, supongamos un 15, y a mí me lo traen un 12, ¿no? Entonces, ese niño al paso del tiempo, ¿no? Fue como su lugar seguro, fue como su espacio. Pudimos entender de dónde venía, cómo estaba, por qué se sentía así, y a la par del trabajo con mamá sobre todo, fue de mucho acompañamiento, fue de entender que aunque estén pequeños no significa que en su cabeza no traigan un mundo, y todo tiene que ver en el núcleo familiar, ¿no? Todo lo que estaba pasando en casa, con papá, con mamá, con hermanos, se le juntó tanto que no sabía cómo sentir todo eso que tenía, ¿no? Obviamente él no quería hacer eso, pero no quería sentir todo lo que traía. Imagínense un niño de 10 años, ¿cuánto no sentiría como para idear eso, ¿no? Porque ya no nada más era el pensamiento, ya era la ideación de cómo sería, de todo así la pauta. Entonces, realmente al paso del tiempo, fue complicado por la parte económica, fue complicado por la parte del traslado, fue complicado por muchas cosas, pero también admiro mucho a la mamá porque siempre estuvo, ¿sí? Siempre fue como, no importa lo demás, ahí estoy. En un inicio sí batallé porque era alguien que no podía entender, pensaba que era chantaje del niño, pensaba que era nada más como esta parte de la rebeldía, esta parte de hacerse la víctima. Entonces, con el paso del tiempo entendió también el proceso del niño, y a la fecha te puedo decir que el niño, Juanito, vamos a llamarle, que Juanito ha evolucionado tanto que ahorita es un niño que dejó de comer chatarra, que dejó de comer de tomar refresco, que empezó a hacer ejercicio, que se cuida en todo. Él me llegó, de verdad, traía sus blusas, sus camisetas, les llegaban hasta las rodillas. Siempre andaba con pantalonera y en chanclas, o sea, él se sentía tan incómodo consigo mismo que se tapaba completamente. Pues ahora él usa la talla justa, como debe de ser. Siempre intenta andar muy alineado con sus tenis, muy peinado, no le gustaba cortarse el cabello, siempre usaba gorro. Ahora anda súper peinadito con el cabello corto. Sonríe, ya duerme porque no dormía. En verdad, verlo ahora es como wow. Una satisfacción. Fue un niño que de hecho lo refirieron al DIF. Cuando va al DIF, él no quiere quedarse ahí en terapia con la psicóloga de ahí, no porque la persona no fuera buena ni mucho menos, pero no pudieron hacer lo que se abriera. Pues no hizo un clic. Entonces lo refieren aquí de nuevo conmigo y aquí se queda, y a la fecha él me dice, por mí ya he estado de alta, pero él me dice, es que a mí me gusta este espacio y a mí me gustaría seguir viniendo. Entonces él viene esporádicamente, pero verlo a la fecha, ver a su mamá, es como
Oh, wow. Wow, ajá. Verle su sonrisa, saber que cuando viene y me platica todo lo que le ha pasado, cómo cambió su entorno también, cómo papá y mamá tuvieron que hacer cosas diferentes. Entonces, eso es como, wow, o sea, verlos es como, ¿qué más? ¿Qué más necesito? ¿Sabes? No tiene comparación, como te contaba en un inicio, no me veo haciendo otra cosa. La verdad que qué padre, te felicito por eso, porque, pues digo, sé que hay muchos psicólogos y pues hacen sus clics, no tengo relación con ellos, pero, o sea, escucharlo es como, oh, wow, porque sé de la problemática que existe allá afuera también. ¿Qué planes a futuro tienes, Benita? ¿Qué planes a futuro? Tengo muchos planes a futuro. Qué Lo bueno. principal... Qué bueno, qué bueno. Lo principal es poder hacer un centro como tal. Okay. ¿Sí? Si bien ahorita, bueno, tú me has seguido un poco, ahorita ya estoy un poco más expandida, ya tengo colegas, están acompañándome aquí, pero me gustaría hacer un centro no nada más en donde yo esté consultando, sino que haya personas, ¿sí?, que puedan consultar sin que yo esté nada más en el lugar, que podamos también ofrecer costos accesibles. Entonces, me gustaría mucho, y esa es mi idea, eso es lo que tengo allá enfrente, poder hacer un centro integral en toda la extensión de la palabra. Súper bien. Oye, pues me da mucho gusto que a lo largo del tiempo, pues, haya llegado, bueno, número uno, que haya llegado la recomendación para Elba Ceballos en su momento. En su momento. Pero ahorita ya es Benita Ceballos. Entonces, me da mucho gusto esta parte y también me gustaría que le compartieras a las personas que disfrutan del video podcast algún mensaje que les dejes a ellos. Claro que sí. Siempre crean en ustedes y trabajen mucho en ir hacia adentro. Porque cuando te conoces, cuando conoces tus miedos, cuando conoces tus monstruos y cuando puedes enfrentarlos, todo cambia. Ya no hay algo que te frene. Si tienes miedo, sí, va, pero lo haces con miedo. Entonces siempre es como ir hacia adentro, antes de ver hacia afuera, antes de querer controlar todo nuestro entorno, primero vamos a vernos nosotros, a poder enfrentar todo lo que tenemos y partiendo de ahí, pues vamos a poder hacer lo que sea, ¿no? Entonces es bien importante conocerte, acudir a terapia profesional con quien sea que quieras acudir. Si tú dices, he ido a miles de psicólogos, sigue yendo porque vas a encontrar el con el que hagas clic, como dijiste ahorita, porque habemos muchísimas teorías, muchísimas formas de dar terapia, muchísimas especialidades, entonces va a haber uno que va a hacer clic contigo. Entonces es bien importante que cuando quieras trabajar, la intención no basta. Simplemente hazlo porque el 90% de la chamba pues es tuya y nosotras nada más acompañamos en el proceso, ¿no? Este fue el podcast número 72. Gracias por llegar hasta este momento. Recuerda que este video podcast lo encuentras a través de la plataforma de YouTube, en Spotify y Apple Podcast. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima. Yeah, yo soy Pollo Nájera.